Luminoso. El derecho al sufragio otorgado a los analfabetos por primera vez en las elecciones del 80 estuvo muy lejos de significar el ingreso a la vida ciudadana de las grandes mayorías pobres del país. Si campesinos quechohablantes fueron las principales víctimas de la violencia, fue en parte porque el Estado y el país no los identificó como ciudadanos con los mismos derechos. Durante los 20 años de violencia, se vivió una situación de exclusión, discriminación e injusticia que aún debe revertirse. ¿No? El que haya muerto tanta gente cuya muerte no pudo ser registrada, dice de una sociedad para la cual una parte de su propia población es una población insignificante en el más literal sentido de la palabra, es decir, que para el resto de la sociedad significa poco. La guerrilla maoísta Sendero Luminoso, más fuertes de la última semana, hombres, mujeres y hasta una niña. La columna de subversivos. Todavía a gran parte del país le parece irreal la cifra estimada por la CBR de 69.280 víctimas. Era como un pueblo ajeno, desangrándose durante años sin que el resto sienta como real y propia la tragedia. Algunos simplemente porque no lo querían ver, otros por indiferencia, el resto porque no importaba cómo, había que terminar con la amenaza de Sendero. Varios elementos subversivos. Nadie veía nada. Los que murieron fueron 8 personas, los periodistas de Uchurajay. Por ellos hubo una marcha enorme, multitudinaria. Otra hubo en Ayacucho por la senderista muerta Edith Lagos. Pero los demás muertos estaban invisibilizados. Después de la muerte de los periodistas de Uchurajay, murieron más de 100 uchurajaínos en solo un año. Ni noticia. A la marginación ancestral hacia la población afectada por la violencia se unió el ensañamiento de Sendero Luminoso para desterrar cualquier vínculo con la sociedad central. Maestros, médicos, jueces, todos habían desaparecido por el terror. Hasta el derecho al voto de estos ciudadanos fue en muchos casos burlado, como lo demuestra esta acta de las elecciones del 85 en el distrito de Chumbi, en Ayacucho, donde absolutamente todos los votantes acudieron a las ánforas y lo hicieron para votar supuestamente por la misma plancha presidencial y un único candidato al Senado. La población peruana de la zona de emergencia no se entendían a sí mismos como ciudadanos en un sentido moderno. La educación cívica de las décadas anteriores se limita al reconocimiento de insignias, de la bandera, la escarapela, de algunas insignias militares. Es una sociedad que nunca se organizó sobre la base del sentimiento de tener derechos iguales a todas las personas. La tarea de reorganizar el tejido social se vuelve ahora más difícil cuando miles de líderes han desaparecido y poblaciones enteras se han desplazado de sus lugares de origen. Los partidos políticos tienen en ese sentido un gran reto. La Comisión de la Verdad y Reconciliación revisó el rol de los partidos durante los 20 años de violencia. En 1980 recién habían regresado a funcionar después de 12 años de gobierno militar, con mucho entusiasmo pero sin ninguna organización clara. Creo que uno de los problemas grandes que había es que no se contaba con una vida partidaria ni una actividad política, es decir, los partidos no están metidos en las universidades, salvo los de izquierda, ¿no? Y salvo LAPRA, que había estado replegado, es decir, no hay espacios políticos tampoco en las comunidades, en los distritos, solamente hay cuando va a haber elecciones, en que bajan los candidatos a hacer campaña. De acuerdo con los testimonios recibidos por la CBR, 1.680 autoridades locales y dirigentes sociales murieron a manos de Sendero Luminoso y del MRTA, es decir, el 21% de las víctimas fatales de los grupos subversivos. Luego de los campesinos, alcaldes, jueces de paz y otros dirigentes locales constituyen el segundo grupo ocupacional más golpeado por la violencia. Toda una generación de representantes e intermediarios políticos locales fue eliminada en la estrategia de Sendero de generar un vacío de poder que pueda ser llenado por sus propios cuadros.
La pérdida de vidas no es el único saldo de la violencia. También desaparecieron estructuras sociales y de comunicación entre los ciudadanos y la confianza en organizarse y actuar públicamente. El Estado tiene ahora la tarea de recomponer toda esa estructura social. Pocos partidos tienen una lista de sus militantes muertos, por ejemplo. Es una vergüenza, ¿no? Hay que tener una idea muy clara de quiénes te mataron. Son también tus correligionarios, ¿no? Así estén en el terreno o el cuadro más remoto. Y entonces esa es una primera cosa, el balance, ¿no? La segunda es la institucionalidad, ¿no? Es decir, la prueba más clara es que hay que evitar el autoritarismo, tanto a escala nacional como a escala local, ¿no? Debe mantenerse los espacios de acción política y pública en el terreno, es decir, cuando uno ha decidido enviar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a combatir a Sendero, al campo, no significa que deban renunciar a los espacios políticos. Quizá el tema central es cómo logramos que al hablar de reforma del Estado, no hablemos solo de hacer más eficiente el aparato público, sino que la reforma del Estado incluya justamente una nueva forma de relación entre los socios del Estado. Lo que hemos encontrado en la comisión es que estos socios son de segunda y de tercera, y mientras sean de segunda y de tercera una buena parte, no hay Estado democrático. Desterrando la idea tradicional de civilidad como una masa homogénea, educada, urbana e hispanohablante, la CBR propone hablar de ciudadanos iguales ante la ley, pero que respeten sus diferencias étnicas, culturales y lingüísticas. Timba